ahora vamos a, de alguna manera, a hablar de la segundo episodio, que el primero ya sabéis que está colgado en YouTube y que también posiblemente creo que lo podéis ver aquí durante 14 días en el canal de Twitch, ¿vale? Pero que bueno, vamos a comentar el segundo capítulo, ¿bien? Deciros eso, ¿no? Como os comentaba al principio del Twitch. En el primer episodio se vieron cosas muy interesantes que se pueden ir apuntando en el mapa de la obesidad. Ese mapa de la obesidad, para los que no lo conozcáis, son diferentes zonas que la persona está en el centro y entonces tiene unas influencias de la psicología a nivel social, amistades, entorno, etcétera, etcétera, familia. Hay otras que son la psicología individual, cómo percibimos las cosas, qué creencias limitantes tenemos, cómo percibimos el entorno en el que nos movemos. Y luego tenemos una parte de actividad física individual y en conjunto, con quién nos relacionamos, si tenemos parques para poder jugar, no sé qué. Fisiología, que es el componente más interno, la parte de alimentación y una parte de producción de alimentos, que es qué alimentos podemos consumir, cómo nos rodeamos, si vivimos en una ciudad, si vivimos en un pueblo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ir cogiendo ideas y vamos a ir poniéndolas. El otro día era muy interesante, ¿no? Salía, pues eso, que había cogido peso 0,5 en una semana, que no sabía, no habían ni medido si eso era por una retención de líquidos, si era porque ha cogido masa muscular o algo, y entonces salían palabras como tragedia, fracaso, que había salido todo mal, muy mal, que se empezaba todo muy mal, que había superado los 100 kilos y que eso era un fracaso. Bueno, pues cosas muy interesantes que se viven en el día a día y entonces vemos un poquito las decisiones que se van tomando, ¿no? Es, por ejemplo, pues esa báscula no debe estar bien, si quieres cogemos otra báscula. Y entonces no, es que esto tienen que ser 20 semanas, en 20 semanas tiene que acabar el libro y en 20 semanas tiene que bajar al menos 10 kilos, ¿vale? Porque se han hecho los cálculos y son 0,5 kilogramos a la semana. Bueno, pues estas cosas se hacen, ocurren realmente, ¿vale? Pero tendríamos que valorar si realmente son interesantes o no. Entonces, bueno, vamos al lío. Yo me voy a poner aquí, voy a poner esto y ahora vamos a poner este de aquí, ¿vale? Bien, creo que me oís bien, creo que todo genial. Eh, vale, pues vamos a empezar lo voy a poner a pantalla completa, ¿vale? Para que lo podáis ver bien. Ya sabéis que lo pongo un poco difuminado y con un poquito más rápido, por si acaso y demás, porque yo lo voy a ir parando. Entonces, aquí, como siempre, te van explicando que esto no es un programa de pérdida de peso, que tienes que estar, bueno, que fue chequeado con el doctor antes y después de este programa de fitness, que hay que intentar evitar riesgos, que no se responsabilizan de lesiones o problemas siguiendo estas recomendaciones. O sea, que esto es interesante ponerlo porque, claro, si hay gente que dice, pues yo voy a hacer lo mismo que aparece aquí y se lesiona y luego te puede decir, pues si es que a mí yo me he lesionado haciendo lo que tú has hecho. Bueno, pues intentan de alguna manera evitar, ¿de acuerdo? Bien, pues a partir de ahí vamos a ver. Bueno, aquí empieza. Este episodio es muy interesante porque aquí ya hay un componente psicológico que, ¿cómo os puedo decir? Mi experiencia y hablándolo con varios psicólogos, ya se sabe, se conoce que hay una etapa en la vida, que son normalmente entre los 6 a los 11, 12 años aproximadamente, que son muy sensibles emocionalmente pues, a traumas, ¿vale? A traumas que nos puede generar el entorno, tanto familiar o el entorno de donde vivimos o cosas que puedan ocurrir, ¿no? Por ejemplo, un COVID, ¿no? ¿Cómo puede afectar un virus a la sensación que tenemos de miedo, ¿no? De relacionarnos y los niños pues con su mascarilla, no salgas, es que el COVID está ahí fuera, es que hay gente que se está muriendo. Nosotros comentamos y el niño también, pues hay que intentar entender cómo lo va a vivir esto o los próximos años, ¿no? Entonces, en este caso, eh, lo que va a hacer es que Will Smith va a empezar a hablar de su padre, ¿vale? Y vamos a ver un poquito qué es lo que dice. Y hay cosas que son interesantes y de hecho son mensajes muy, muy curiosos que se pueden aplicar y otros que hay que intentar
indagar, reflexionar, rascar un poquito ahí para ver el contenido, ¿vale? Bueno, aquí empieza a explicar que su padre, pues, era muy rígido, ¿de acuerdo? Y que les exigía mucho. A los 11 años, ¿vale? Estaban hablando que a los 11 años les pedía hacer un muro en la tienda. Casi un año de trabajo. Iban después de la escuela, iban a poner un muro, ¿de acuerdo? Y entonces miraba que todavía quedaba muchísimo, además normalmente siendo pues un niño posiblemente lo veía como algo súper difícil de hacer, ¿no? Y se desanimaba. Y su padre, pues que no les dejaba parar, ¿no? Y que con una educación muy estricta, pues les decía que tenían que seguir trabajando y que el trabajo era poner el ladrillo perfectamente. Cada uno de esos ladrillos tenían que estar colocados muy bien y luego pensar en el siguiente. Eso es una reflexión interesante, es poner el foco en lo que estás haciendo, sabiendo lo que quieres y ir poco a poco, cada día, sumando un poquito, hasta que consigues y te das cuenta que puedes hacer mucho en cuestión de 365 días. Llegas, miras para atrás, que es lo que vamos a hacer estos días, ¿no? Hacer una reflexión de cómo ha ido el año y te das cuenta de todo lo que puedes hacer. Pues eso es un poco ese mensaje que para mí no está mal, a lo mejor la importancia de, oye, también puedes descansar, ¿no? Pero bueno, el mensaje es curioso. Entonces lo lleva a la parte más personal. Es lo que ha aprendido de pequeño, lo lleva al poco a poco, ¿no? Voy a entrenar, poco a poco, no te desesperes. Solo pon un ladrillo perfecto al día. Vale. Y bueno, pues eso es lo que, ¿cómo empieza esta parte? Que se llama ambición, ¿de acuerdo? O en el caso se llama, en el caso es mi vergüenza secreta, pero como la parte de esta que empieza a hablar ahora. Habla, mira, fíjate vuelve otra vez a utilizar una palabra que a mí me gusta que salga porque significa que hay detrás muchas cosas. A la gente nos preocupa decir que tenemos miedo, pero normalmente solemos tener muchos miedos, ¿vale? Esto es importante saber expresar y saber entender cuál es tu miedo, ¿vale? Cada uno tiene el suyo. Un miedo a ser rechazado, un miedo a no encajar, un miedo a que te digan, un miedo a fallarte, un miedo a... puede ser a muchas cosas, ¿no? A engordar, hay gente que tiene miedo a engordar, miedo a ciertas comidas. Bueno, pues hay que saber cuáles son cada uno de esos miedos, ¿no? ¿Por qué era tan cobarde? ¿Vale? Fíjate que habla otra vez vergüenza y autodesprecio. ¿Vale? Aquí habla de de una sobrecompensación, una ambivalencia, ¿vale? Bueno, que intentaba de alguna manera combatir esa vergüenza, esa cobardía con otras cosas, que luego lo vamos a ir viendo, ¿no? Que lo hablará la psicóloga. Bueno, vamos a ir viendo aquí un poquito más. Mientras tanto, él va escribiendo esas memorias. La semana 2. Y lo que te está diciendo es lo que le queda por perder y los capítulos que le quedan por escribir, ¿de acuerdo? Es como las dos presiones que hay ahora mismo. Tengo que terminar el libro, que por cierto espero que esté en español para poder leerlo, que creo que va a estar muy interesante. Y por otro lado, hacer una bajada de peso porque se había sobrepasado por hacer una película y posiblemente pues esto eran otras cosas que iban a hacer para el vídeo de YouTube, que han hecho un marketing muy interesante para también motivar supuestamente en la mejora de la salud, que no hablan tampoco de tanta mejora de la salud, de momento están muy centrados en el peso corporal. Y yo creo que ahí hay un error de el mensaje, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es un entrenamiento, pues estos son aperturas de pecho en banco, ¿vale? Tiene en varios planos, lo va a hacer. Aquí ya fijaros que estaba hablando de 100 kilos con la semana 1, que supuestamente tenían que haber bajado 0,5 y suben un poquito, y es cuando empieza un poquito el drama.
Y bueno, pues aquí está haciendo abdominales. A mí esta máquina personalmente no es que me apasione mucho, pero bueno, creo que se pueden hacer otras cosas con el propio peso corporal y demás. Pero bueno, bien, pues aquí hay que ponerle peso, depende de la propia máquina si tiene mucha carga o no, ¿vale? Este es el entrenador personal y, y bueno, pues aquí está hablando de la cara, ¿no? Que ya está con el foco puesto y la mente en algo, ¿no? Y entonces que él lo nota. Entonces él le dice que si de alguna manera se ha asegurado de tomar todas las proteínas necesarias que necesitaba, ¿de acuerdo? Acordaros de esto porque luego en otros episodios va a haber algo que no ha contado, que es importante que entendáis porque eso lo hace mucha gente, ¿vale? Aprieta, ¿vale? Pues está entrenando bastante duro, ¿no? ¿Os acordáis de cómo era el entrenamiento? Si no, os podéis ir al vídeo 1, que pues intentaré dejarlo por aquí, ¿vale? Mira, y aquí esto es interesante. Cuando empieza a hablar la psicóloga, empieza a decir que Will Smith es como una adicción, que tiene que tener control. Cuando se sale de una, tiene que coger otra. Y esto pasa mucho con las adicciones, es súper curioso, ¿no? Entonces, esto es interesante que lo entendamos. ¿Vale? No te distraigas, focaliza. Bueno, ya se va diciendo, esta es una pequeña pesa, que realmente es bueno, pues es el peso que puedes manejar, no es pequeño ni grande, es el peso que puedes mover en el momento que tú estás, ¿de acuerdo? Pues aquí vemos, pues haciendo unas flexiones el miércoles, ya sabéis que iban dividiendo los días, ¿no? Día 1, día 2, día 3 y 4 con un día de descanso. Yo, si veo esto y veo que el miércoles también está entrenando, parece ser que están incluyendo un poquito más de los ejercicios de lo que estaban diciendo, ¿vale? Porque supuestamente era lunes, martes, jueves, viernes y todos los días sí que se iba a hacer cardio, ¿vale? Por la mañana. Pero bueno, vamos a ir viendo. Aquí empieza a explicar lo de su padre. Bueno, aquí otro tipo de entrenamiento con poleas. Creció en el filo de la disciplina, ¿vale? Bajo un mandato de un padre que era militar. Esto es muy interesante. Disciplina, ¿vale? Entonces yo apuntaría también esa parte. Una educación de niño muy metódica, muy disciplinada, muy de debes cumplir, muy de si te propones, si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Es decir, eso es muy interesante porque cuando muchas veces hacemos frases nosotros que decimos, si no tienes motivación, tienes que tirar de disciplina, ¿vale? Mucha gente dice, es que no encuentro la motivación. Y mucha gente pierde esa motivación. Y es normal, porque la motivación te dura unos días, tiene unos picos, te baja, y si no tienes un objetivo muy claro a corto plazo, es muy fácil que esa motivación se vaya yendo. Y si no consigo objetivos, mucho más. Por lo tanto, lo que tengo que conseguir es tener una disciplina de saber lo que tengo que hacer, independientemente de que me pueda gustar más o menos, pero hay que tener cuidado y hay que poner bien el foco. ¿Por qué? Porque si el foco yo le pongo de dar disciplina en el peso corporal, el foco está mal puesto y me puede llegar a obsesionar. Cuando el foco está puesto en la condición física, en mejorar la condición física, eso va a ir mejorando de manera muy progresiva y se va a notar fácilmente, pues hoy puedo levantar 10 kilos, mañana puedo levantar 10 kilos, hoy 9, el día siguiente 10 y la semana siguiente de repente puedo levantar 12. Y ya se está viendo cómo estoy mejorando a lo mejor mis niveles de fuerza y no estoy centrándome tampoco en ese peso corporal, ¿de acuerdo? Y un día, a lo mejor por el motivo que sea, no puedes con la barra, pero no te debería preocupar porque hay otras variables que te pueden condicionar, ¿vale? Bueno, aquí está haciendo un press de banca, es decir, lo que se ve es que está entrenando fuerte, ¿vale? Está entrenando bien, fuerte, con disciplina, ¿vale? Y bueno, y aquí dice otra cosa, me desperté agotado. Esto es súper interesante, ¿vale? También, porque el sueño es os dejaré además
en la parte de abajo una entrevista que hice con Hanna Fernández donde hablaba del sueño. Y es súper importante porque es una de las variables que no se controla y que se ha visto que puede influir mucho en el exceso de peso y sobre todo en el control del estímulo de la saciedad y el apetito, ¿de acuerdo? Es decir, aquellas personas se podrían dividir pues, en personas que duermen menos de 6 horas, que duermen entre 7 horas y 8 9 horas, y aquellos que duermen más de 9 horas. El medio, entre los 7 y los 8 horas y media, sería lo ideal, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos que ver el tema de la cronobiología, que es cuando estamos durmiendo, ¿no? Que habría que seguir ciclos que van modificándose horarios, que muchas veces es complicado, pero que si se puede, pues oye, ciclos de luz, oscuridad, sabiendo que las pantallas pueden estar afectando también a ese sueño reparador. ¿Por qué? Porque durante el sueño, aparte de que hay una regulación hormonal, también estamos reparando, el sistema inmune está muy activo. Por lo tanto, es interesante primero tener un buen sistema inmune bien trabajado para que haga buena recuperación de todos los sistemas, o un buen screening, es como si pasara un antivirus, ¿vale? Para saber si hay algún problema, y por otro lado, recuperarte para tener la energía necesaria, que esto muchas veces con la alimentación es como se consigue. Por eso un plan de alimentación adecuado es fundamental para encontrarse energía. Si yo tengo un plan de 800 kilocalorías, pues como comprenderéis, primero voy a estar con una ansiedad de caballo, no voy a poder dormir bien, al día siguiente no me voy a encontrar con energía, y sí que se pierde peso porque no estás introduciendo toda la energía que necesitas, pero estás dañando tus sistemas, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde creo que las dietas han fallado y han mal educado en muchas ocasiones a la gente. O sea, es decir, que las han educado de mala manera porque se piensan que eso es lo que tienen que hacer para bajar peso, y realmente eso lo que está haciendo es dañarles, ¿de acuerdo? Vale. Vuelvo a hablar de lo de la motivación familiar. Martes, o sea, ha entrenado lunes, martes, miércoles, jueves. Ya veis, estos son unas aperturas con mancuerna, ¿vale? No me meto en temas de técnica ni nada de eso. Yo creo que bueno, pues yo cuando veo esto, como siempre os he dicho, no me gusta. Yo creo que no hay que hacer críticas al ámbito a nuestro ámbito, pero creo que el entrenador no solo está para estar así, ¿sabes? Yo creo que el entrenador tiene que estar pendiente de la técnica, de la ejecución, de si tiene que hacer alguna ayuda, de si el peso es correcto, preguntar. Hay veces que aquí no se ve, ¿no? Si pregunta por sensación percibida del esfuerzo, cuántas repeticiones más podrías haber hecho, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, eso ya son detalles míos, un poquito más a nivel profesional. Y fíjate que no puede, ¿vale? Y él dice pain, ¿vale? Habla de dolor, ¿vale? Que aparece el dolor, ¿vale? Está agotado. Puede ser que no esté agotado muscularmente, sino que el problema más mental de la presión del libro, de la presión de bajar de peso porque ha cogido, sea realmente por qué se siente de esa manera. Mucha gente no se da cuenta de esa presión que se va metiendo, que es un estrés psicológico. Y como estrés psicológico también te fatiga, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque también hay una regulación hormonal que hace que bueno, que se disparen diferentes sistemas de alarma, ¿vale? Por así decirlo, que lo que van a producir es una sensación de cansancio, porque el cuerpo realmente lo que necesita es bajar ritmos, y tú le estás metiendo muchos estresores, físico, mental, intelectual, no estar durmiendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, esto es un cool de bíceps con un aparato bastante curioso, que ahora se lo va a quitar. Yo no lo había visto nunca. Esta parte de aquí, fijaros que es para apoyar el tríceps en esta parte, y entonces que los codos, pues me imagino que no se vayan para atrás. Tú sacarás un poquito los hombros hacia atrás y el pecho hacia adelante para poder hacer la ejecución del ejercicio correctamente. Que en el cool de bíceps mucha gente lo que hace es tirar con la espalda, y muchas veces lo que hace es subir el antebrazo, ¿vale? Y entonces la ejecución no es correcta. Bueno, es curioso, no lo había visto nunca. Bueno, seguimos viendo. Y fíjate, hoy no vino a la sesión. Fijaros, algo ha pasado y no ha ido, ¿vale? No pasa nada. Realmente esto pasa mucho, ¿no? Pero hay que ver un poco y entender. Estoy muy triste porque perdamos una sesión.
Yeah, consistency is sábado. key. Habíamos So entrenado it'd be great lunes, to have martes, miércoles, him here. jueves, But yeah, he's not. no sé si el viernes, no Yeah, sé si ha salido el he didn't turn viernes. up for this one. En esta no está. Bueno, pues no pasa nada. El domingo. Vale. Low energy. ¿Cómo te sientes? Con poca energía. Muy interesante, ¿vale? Son preguntas que realmente se deberían de hacer a lo largo del tiempo para saber cómo se encuentra la persona. Esto hay una, sobre todo en mujeres, se da una cosa que es low energy deficiency, ¿vale? Que es como la baja eficiencia energética que pueden producir problemas a nivel de salud también, ¿vale? En mujeres, por ejemplo, pues pérdida de ciclo menstrual, temas relacionados con el hierro, mareos, calambres, dolor muscular, es decir, todo eso por una baja eficiencia energética que se puede dar pues por una restricción calórica muy grande o por un sistema que estás agotado, que te puede llevar a un burnout, es decir, a que te quemes, por así decirlo, mentalmente, o a un sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento es complejo, porque si llevas al límite a ese cuerpo a un sobreentrenamiento, el sistema aprende, ¿vale? El sistema aprende y luego, de alguna manera, cuando le lleves a esa misma situación, vas a bajar un poco tu ritmo porque el cuerpo no va a permitir que le lleves a esta situación de riesgo, ¿vale? Eso se llama la carga alostática, que ya también he explicado en otros vídeos, pero que a mí me apasiona, ¿vale? Ese tema. Happy with the result last week because you wait with Y that. vuelven otra vez. La semana pasada aumentaste de peso. You're okay. But did you react to it in terms of the amount Fíjate, escuchar bien esto. Espera, me voy a poner un poquito esto. Vale. of food that you ate this week? Yeah, see, that's No. Le pregunta que como había hecho, como había cogido peso, que qué había pasado durante la semana, ¿vale? Que qué había realizado, si había hecho algo al entrar de la alimentación. Dice, no, yo no he hecho nada. No. Yeah, you did. I didn't. Okay. Are we? Ya dice, siempre con el tono como de broma, dice, vale, Is this an honest esto show es un or- programa que es sincero, vamos a decirlo. Yeah, let's shoot for honesty. Super honestly. But I had 2 days worth of reaction. Tuve una reacción o durante 2 días hizo algo, ¿vale? Ya empezamos a sacar información. What do you do? Oh, just Like 500 calories in the day. eggs, 500 kilocalorías en huevos, huevos hervidos, verduras crudas y ya, punto. boiled eggs, raw vegetables. That's it. The whole day? The whole day. And I was doing Y luego 14 horas de ayuno, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la creencia? Es decir, ¿qué ha llevado a la persona a tomar la decisión de, oye, no, voy a comer menos y voy a hacer ayunos? Eso lo único que es el miedo a engordar. Es decir, hay mucho miedo a engordar ahí, pero no hay nada relacionado con el ámbito de la salud, porque todas las decisiones que están tomándose no están relacionadas con mejorar mi estado de salud. Es decir, te sientes agotado, le estás alimentando mal, estás durmiendo mal, estás entrenando mucho o demasiado y estás tomando como algo te ha funcionado en otros momentos, vuelves a retomarlo en un contexto que es diferente. Esto es un fallo que se repite mucho en temas de pérdida de peso. Algo que es que esta dieta me funcionó cuando tenía 20 años. Ya, pero es que ahora tienes 40. ¿Vale? Es que ahora tienes hijos. Es que ahora te ha cambiado tu contexto. Es que llevas a lo mejor 15 años sin moverte. Entonces, todo el contexto ha cambiado y entonces el profesional cuando no le cuenta las cosas y normalmente no se das cuenta por miedo, porque la persona sabe que no está haciendo algo bueno entre comillas, pero sí que algo que le ha funcionado y lo que necesita es bajar de peso. Es decir, el foco está en eso. Entonces, fijaros que incluso hasta los vídeos estos de motivación están un poco enfocados en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que a mí me gustaría, me apetecía comentar con vosotros, ¿no? 14 hours of fast. I would like stop eating. El tema del ayuno intermitente es una herramienta muy interesante, pero es una herramienta que ya os he comentado, que muchas veces mejora simplemente por el hecho de que, bueno, pues por ejemplo en el desayuno estás quitándole unas 500, 600 kilocalorías, que es como hacer una restricción calórica, pues como pedimos, ¿no? Pues que sea manejable, que se pueda controlar y simplemente mantenida en el tiempo, pues puede mejorar. Luego todo el tema de autofagia y demás, yo lo que digo muchas veces, si el propio ejercicio genera mayores beneficios que cualquier plan de alimentación de este estilo. Pero bueno, sí que es cierto que si se puede llevar y
Un ayuno intermitente de 12 horas es súper sencillo y uno de 14 realmente que si te acostumbras tampoco es complejo de llevarlo, ¿vale? Entonces, bueno, realmente ahora se ha puesto de moda, como se pusieron de moda otras herramientas, ahora está la dieta cetogénica y el ayuno intermitente, bueno, pues vendrán otras. ¿Vale? Y bueno, pues yo lo que creo es que tenéis que tener cuidado. Y hay algunas dietas que son muy interesantes. La dieta cetogénica para, para algunas enfermedades se ha comprobado que puede ser muy interesante si te controla alguien que sepa de ello y que no te pone en riesgo, ¿vale? Porque también te puede llevar a riesgos. Y el ayuno, pues hay gente que no puede hacerlo y que psicológicamente durante una semana se pasa raro porque tienes que conocer tu cuerpo y te pide que comas y luego a lo mejor hay gente que en la ventana que donde puede comer pues come mucho y entonces no le sirve tampoco para nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso hay que valorar en cada persona, ¿de You acuerdo? know, so I Sé que eso me ha funcionado antes. Es que esto se repite, es una constante. Entonces, esas son creencias limitantes, ¿vale? Porque realmente estás rompiendo el proceso y te estás agobiando más y quieres que todo vaya rápido. En una sociedad que estamos acostumbrados a que nos lo den todo rápido. know that worked before, you know. I was on a tear, the biggest winning streak in Hollywood history. Ahora empieza a hablar otra vez del libro, pero es muy interesante porque se va mezclando y se saca información curiosa, ¿de acuerdo? I was working 70 to 80 hours Uno trabajaba muchísimo a la a semana y week, demás. holidays, weekends, even vacations became a time to advance. I noticed that most people came back from Christmas vacation heavier and out of shape. So the holidays, for me, became an opportunity to extend my lead. I made it a point to come back every new year in better shape than I left Y se propuso, bueno, lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis leyendo, last. estar en mejor I would estado work out and físico que el sometimes anterior. even Entrenaba y a veces se abstenía de la cena de Navidad. Escuchar, es que esto, en el fondo, hay mucha gente que por el medio de la salud habla de cosas relacionadas con la alimentación, es muy social. Y por ejemplo, aquí en España es muy social. O sea, tú tendrías que tener la capacidad para poder estar en la mesa y tener la elección de decir hasta cuándo voy a comer, hasta cuándo esto puede ser bueno para mi cuerpo y cómo quiero comer. Si no eres capaz de controlar esto, pues oye, mi recomendación es que vayas a un psicólogo y que trabajes en ello porque te va a ayudar mucho para mejorar tu salud, de poder quedar con los amigos, poder tomar decisiones correctamente, sentirte mejor, saber por qué lo haces, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque esto es un problema, ¿eh? abstain from Christmas dinner as an act of personal discipline. Como disciplina para estar en mejor forma. Entonces ya, fijaros que una cosa que podría ser buena se convierte en mala. Y esto es lo que tenemos que conseguir, no mandar ese mensaje a la sociedad. Es decir, vale, eres disciplinado, entonces como eres disciplinado no vas a comer, no vas a ir a esa fiesta o no vas a... Bueno, es que la salud, o sea, ya sabéis, la OMS, la salud la habla como un bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces tenemos que tener un equilibrio en esas tres patas. What do you mean you say fasting worked before? Te preguntan por el ayuno, Yep. ¿vale? Y fijaros ahora qué es lo que ocurre. Is that a tough question or something? So as I sit here Por right cierto, now, we're muchas to gracias. be honest. Muchas gracias por estar viendo, que estoy viendo que hay gente por aquí que está viendo It el... was decided that we were going to do the weight loss. Aaron said, let's weigh in. Aquí está hablando de cuando se pesó, ¿no? Vamos a decir bajar de peso y se le pesa, ¿no? I said, no. Y dije, no. Fíjate, So before importante esto, y muy importante. Dice, una semana antes de las cámaras, de que empezara todo, pesaba 102 kilos, ¿vale? Ya se había pesado, sabía que empezaba el programa y entonces hizo algo para intentar bajar. Es decir, antes de la semana de filmación bajaste 2 kilos en una semana haciendo ayuno intermitente, comiendo poco, ¿vale? Y le preguntan por qué quería bajar de peso. I just didn't want to be on camera. Importante, no quería estar enfrente de las cámaras con 104 kilos. Es decir, el miedo a mostrarse con un peso de 104 kilos. Vale, esto ya no es un programa de salud, porque si tú lo que quieres mostrar es la realidad, esa sensación de ansiedad
deberías decir, bueno, pues ya está, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que quiero mostrar, vamos a por ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor ya ese objetivo de 20 semanas se complicaría mucho. Pues yo antes de empezar lo que voy a hacer es empezar por mi cuenta y voy a empezar con lo que yo conozco o lo que me ha funcionado en otras ocasiones, independientemente de si esto está bien para mi salud o está mal para mi salud. Esto, de verdad, si los que estáis viendo son profesionales o los que lo estáis viendo son gente que estáis haciendo algún tipo de plan de alimentación o lo habéis intentado, mm, si lo pensáis bien, mucha gente esto lo hace. Y esto no es sano, ¿vale? Esto no es salud. Esto no es un programa de salud. ¿Por qué? Porque te está obsesionando los 104 kilos y lo que tú quieres es estar por debajo de esas 3 cifras. Entonces, esa es la parte que hay que educar a la gente, ¿de acuerdo? Camera again, they see what it is. The 226 was the most I've ever weighed. Bueno, y volvemos otra vez a esto. Pero esa parte es fundamental porque eso significa mucho. Es decir, esa parte lo que nos ayuda a entender es que esta persona viene condicionada, posiblemente el reto que él hace frente a las cámaras es para motivarse y tener esa disciplina, para no solo para enseñarlo, sino porque él sabe que necesita eso para tener esa disciplina. Pero esa es una carga mental muy grande y va a tener una carga física muy grande, por eso está tan bajito de energía y empieza a tener mucha presión a nivel psicológica. Hey, Ron? No, ¿El entrenador lo sabía? No. I thought about it. For Will, goals are everything. Entonces aquí lo empieza a explicar. Para Will, los objetivos son todo. It's pretty clear that came a lot from Y habla de su infancia, súper interesante. childhood, where Will really had the sense of, I've got to work, I've got to succeed, I've got to lose this much weight. He has to win Tiene que ganar en todo, tiene que está educado para conseguir los objetivos. Eso le mantiene seguro y mantiene el control. One of the challenges, though, is control is always an illusion. Y aquí habla de una parte que a mí me gusta mucho, que el control es una ilusión, ¿vale? And when we start getting into the illusion of control over food, Habla del control de la it actually can comida, get quite tricky. que es controlado. ¿Por qué? Porque controlar la comida, como está ocurriendo muchas veces, pues con todas estas aplicaciones donde nos dicen las kilocalorías y demás, pues es cierto que hay momentos puntuales donde es importante que la persona conozca lo que está, es importante que la persona conozca lo que está comiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque te muestra la realidad. Pero una vez que ya se ha mostrado esta realidad, lo importante es que la persona aprenda a gestionar ese plan de alimentación, ¿de acuerdo? Para, oye, vale, damos un golpe de realidad, es que esto es lo que yo como, con lo que podría comer, con lo que sería bueno, con lo que mucha gente hace, dice, pero ¿cómo puedes comer solo esto? Pues, y mucha gente cuando hace un buen plan de alimentación dice, pero es que yo como demasiado. Entonces les agobia que tienen que comer demasiado, pero como las cantidades son diferentes de una alimentación, pues un poquito más sana, por así decirlo, frente a unos ultraprocesados, se dice, joder, es imposible que yo comiendo tanto pueda adelgazar. Entonces, otra vez, creencias limitantes, ¿no? As a way of weight loss. El entrenador empieza hablando que los ayunos no le gustan para bajar de peso. Es cierto que es una estrategia bastante buena para bajar de peso, ¿no? Pero también es cierto que es complicada para mejorar la capacidad muscular, ¿no? O la hipertrofia, sobre todo. A lo mejor no tanto la función. ¿Por qué? Porque, bueno, pues depende de la ingesta energética, depende de esa pues, dosis de proteína que vamos a tomar, pues puede desequilibrar esa balanza, ¿de acuerdo? I don't like it at all, and I don't think it's a healthy way to go about it. Yo creo que el ayuno no es tampoco muy... o sea, realmente no es malo, ¿no? O sea, que es una cosa que se ha hecho durante toda la vida. Y de hecho hay profesionales que trabajan con ello. Hay un chico que se llama Endica Montiel que trabaja bastante con temas de ayuno. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta. Él tiene su visión, lo explica bien. Yo no soy partidario de mantener el ayuno a lo mejor durante mucho tiempo o simplemente obsesionarte y decir, no, es que yo hago ayuno, ¿vale? Es como lo de yo soy paleo, o yo soy vegano, a ver, yo creo que hay que ser flexible, ¿no? Y que hay que decir, bueno, pues oye, si hoy yo hago normalmente ayuno, pero de repente un día vienen mis amigos, nos vamos a tomar algo y me tomo unas tostadas por la mañana,
la vida no se acaba, el mundo no se va a explotar, de verdad. O sea que creo que hay que minimizar un poco esa presión que nos autoimponemos, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Not actually peanut butter. It's a kind of Aquí peanut butter. lo que está haciendo, Almond butter, ¿vale? almond Voy a butter. bajar un poquito el volumen. Lo que está haciendo es, esta chica es nutricionista y lo que están haciendo es probando diferentes tipos de alimentación. Y entonces, claro, fijaros ya tenemos entrenador, ya tenemos psicólogo, ya tenemos un plan de alimentación. No todo el mundo es capaz de poder hacer esto y bueno, pues empieza a hablar pues que realmente la alimentación es para nutrir el cuerpo. Intentan encontrar aquellas opciones que sean más importantes para el ejercicio, ¿no? Queremos que el 60-70% de los alimentos sean vegetales de alta calidad. Esto normalmente, si se siguiera una dieta mediterránea real, ¿no? Con legumbres, verduras, etcétera, etcétera, ya lo tendríamos. Si reducimos otro tipo de alimentos, sobre todo intentando reducir los ultraprocesados, que ya sabemos que no ayudan para nada, solo, bueno, os miento, sí que ayudan a no tener que cocinar, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos hemos vivido a lo mejor una situación donde nos hemos quedado solos y oye, que no tengo tiempo, que no sé qué, venga, me compro algo que tengo que meter en el microondas, que lo meto 2 minutos y ya tengo la cena preparada. Pero eso, sigo diciendo, eso nutre 100% a tu cuerpo. Sí, lo está nutriendo, pero no al 100%, le está dañando también. Entonces tenemos que ser conscientes con ello y vuelvo a la parte de no seas mediocre con tu salud, ¿vale? Porque si le vamos sumando factores, pues aparecen los problemas, ¿vale? Aquí está hablando, bueno, pues de esa dieta de tal y también quieren que probar proteína de alta calidad. ¿Por qué? Porque está trabajando bastante el tema de fuerza y entonces, bueno, pues ya hay que tener una buena síntesis de proteína y que normalmente entre 1,4 y 1, casi 2,2 se podría llegar a tomar. Incluso hay gente, culturistas que están tomando más. Es decir, que si hiciéramos una revisión realmente de la ingesta de proteínas por kilo corporal, se puede llegar hasta 2,2 en algunas ocasiones, pero bueno, esto si se puede llevar con un nutricionista, mucho mejor, ¿de acuerdo? Aquí esto es curioso también, ¿vale? Esta parte es curioso. Sigues tu régimen, entrenas, ¿vale? Y gastarás más energía cuando estás entrenando, ¿de acuerdo? Aquí ya estamos un poco con ese, sin ver un poco esa parte psicológica y también de equilibrio del propio cuerpo, ¿no? De qué respuestas tiene, sobre todo también con la edad, ¿vale? Porque ese modelo de gasto energético yo creo que ya está un poquito obsoleto, ¿vale? Digo que está un poco obsoleto porque hay una parte de la microbiota, hay una parte del sistema nervioso central de preferencias de comida, de saciedad de apetito, hay otra de absorción de esa energía, luego de cómo el músculo es capaz de utilizar esa energía, que en personas sedentarias ya se ha visto que hay como un bloqueo de diferentes capas a nivel muscular que, por ejemplo, el sensor de energía, que es el AMPK, ¿vale? Pues se está dañado y no siente que esa energía se pueda utilizar, por lo tanto es como si estuviera acumulada sin poder llegar a utilizar en personas sedentarias, ¿vale? Y con un exceso de peso, por lo tanto, fijaros que no solo es esa parte de ingesta y gasto, ¿vale? Que esto es mucho más complejo. Y aquí lo que están intentando es que se reponga. Y aquí, ¿vale? Que bajes de peso y llegues a tu meta. Otra vez, el maldito peso corporal, macho. Pero fijaos que es siempre lo mismo. Y bueno, ahora dice, bueno, le hemos puesto, fijaros, esto yo creo que es otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Dice, hoy le pusimos un sistema de monitorización, ¿vale? Dice, para ver las kilocalorías que gasta. Una pulsera de estas. Esto, o sea, ya os puedo asegurar, no le hagáis ni caso a las kilocalorías que mide esto, ¿vale? Es decir, esto es como si os dieran una escopeta de feria que vosotros ponéis aquí, estáis intentando disparar al centro y dispara a la derecha o dispara a la izquierda. O sea, eso no sirve para nada, pero para nada. Y de hecho, lo importante es de a lo mejor hacer un buen registro, hacer una buena valoración de una semana, con fines de semana, valorando bien con alguna metodología que hay para ver un poco cuál es el punto incluso de más menos, es como desviaciones estándar, pero de verdad, si os guiáis por esto, vais a tener más fallos que fallos, ¿eh? O sea, que no le hagáis ni caso.
Es cierto que van mejorando mucho, que tienen muchos datos, es decir, que están cuadrando muchos datos y ellos utilizan inteligencia artificial para ir cuadrando, pero que sigo diciendo, cómo absorbes la energía, qué preferencias tienes. Tú no vas a poder controlar eso con esta Fitbit, ¿vale? Y sobre todo que creo que, bueno, es una herramienta muy interesante para ver cómo te mueves a lo largo del día a día, pero para medir el gasto energético y lo que quema, a mí me parece un gran error. Y dicen que quieren perder medio kilo a la semana, ¿vale? Alrededor de unas 3.500 kilocalorías. Dividido entre 7, un déficit. Es que es un... ¿Sabes qué pasa? Que simplificamos mucho. Y es cierto que se puede hacer. Hay una aplicación, hay un software de un doctor que se llama Doctor Kevin Hall, que lo que hacemos nosotros, lo utilizamos, es un programa con algoritmos matemáticos donde vas poniendo el tiempo que vas a entrenar, o bueno, el tiempo que quieres marcarte el objetivo, y te hace una tendencia de cómo puede ir el peso corporal. Y nosotros eso lo utilizamos para ir viendo lo que pasa frente a lo que yo estimo. ¿De acuerdo? Pero no es una división, una simple división de, oye, tienen que perder esto por 7 días, 500 kilocalorías por día. Pero claro, si ya solo haces unas comidas de 800 y tú, tú lo que necesitas son 3.000, pues ya tenemos un problema, ¿vale? Bueno, aquí, bueno, ya está, empiezan a hablar de este hombre, ¿vale? Empieza, momento de pesarse. Buah, esto ya a mí es que es que sí me parece increíble, ¿vale? Lo del tema del peso corporal. Yo cada día me gusta menos, ¿vale? Y bueno, aquí pues ya empieza con la broma, ¿no? Posiblemente, como han dicho antes, ¿no? Bueno, se tira como un pedo, ¿no? Y entonces, si os acordáis del episodio uno, una de las cosas que solía hacer era intentar a través de la broma, a través de tal, evitar o difuminar los momentos de tensión, que posible para él será bastante, porque ya he visto que le influye mucho el peso, ¿no? Y bueno, pues nada, pues empiezan así. Ya esta báscula ya está, está quitado de primeras, ¿vale? Bueno, pues nada, se va a pesar y bueno, pues el número de la balanza significa todo. Bueno, debemos saber si estamos progresando, pero fijaros que el progreso a través del número, un maldito número, volvemos a lo mismo de siempre. Y esto se está enseñando, este vídeo creo que tiene 4 millones de reproducciones. Entonces, el proceso, el progreso del propio programa no es el peso corporal, es cómo te encuentras de energía, cómo te sientes, cómo te estás hablando, cómo estás entrenando, cómo te sientes de fuerza. ¿Crees que está mejorando tu perímetro, por ejemplo, de cintura? ¿Tú te encuentras más fuerte? Es decir, hay otras variables de progreso. Sin embargo, todo lo basamos en el número. Si el número va bien para abajo, es bueno. Si va para arriba, es malo. Si se mantiene, es malo. Pero no, pero es lo que digo, si está entrenando fuerza, ¿cómo puedes saber si está mejorando realmente, aunque la masa muscular esté equilibrándose? ¿Entendéis? Bueno, pues ha bajado un poquito, ¿vale? Esta semana ha bajado. También hay que darle tiempo a ese proceso, ¿vale? Pero no es suficiente. Lo solucionará, ¿vale? Ya habéis visto. Esto es una parte. ¿Cómo lo soluciona? ¿Cómo lo soluciona? Y esto es otra cosa que claro, no todo el mundo puede hacer. ¿Cómo lo vas a solucionar? Mira, yo me piro a Dubái y lo que voy a hacer es que voy a centrarme en el libro y en entrenar, ¿vale? En un sitio específico. Y luego pues le pregunta, ¿por qué te gusta Dubái? Bueno, porque Dubái pues es un sitio donde no... donde por ejemplo por las mañanas yo estoy despierto y por la noche la gente que me conoce está durmiendo y así no me molestan, ¿vale? Entonces hay como más espacio para volver otra vez, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es una ciudad chula. El Burj Khalifa es espectacular. Yo que he estado ahí, que tengo compañeros ahí, hay que reconocer que Dubái es curiosa, ¿vale? Por lo menos, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ir viendo. Es estar en un sitio que le permita terminar el libro y que esté centrado en eso. Pero un momentito, aquí, ¿vale? Voy a ponerlo otra vez, ¿vale? Para que veamos un poco lo que queda. Semana 3, ¿vale? Le quedan 9,4 kilos por perder.
no sabemos de grasa, de masa muscular, da igual, aquí la salud no importa, lo importante es bajar esos 10 kilos, ¿vale? No nos centramos en nada más y 14 capítulos, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a... Y volvemos otra vez Ay, perdón, que no le he dado al play. Y volvemos otra vez a los entrenamientos. Pues aquí tenemos otro cool de bíceps en banco. Bueno, aquí para trabajar la espalda. Aquí está trabajando pecho en un banco inclinado. Vale, está trabajando fuerte. Me pondré fuerte, ¿vale? Aquí esto es un cool de bíceps con polea baja. ¿Vale? Disciplina. O sea, fijaros... como siempre digo, ¿no? Las imágenes es que está entrenando fuerte. Es decir, que eso es muy interesante porque la intensidad es la que va a producir ciertas adaptaciones, pero es que posiblemente Will Smith está preparado, está adaptado. ¿Qué es lo que ocurre con la gente que no llega a la vida real? Que no ha entrenado fuerza en su santa vida, ¿sabes? Entonces, claro, hay que ir mucho más progresivo. Entonces, yo entiendo que aunque el ejercicio de fuerza sabemos que es muy bueno y muy beneficioso, tiene que gustarle a la persona y muchas veces la gente no se encuentra cómodo en el propio gimnasio, ¿no? Que es una de las cosas que nos dicen. Yo el gimnasio es un entorno que lo odio. Entonces, bueno, pues eso es un impedimento. Lo bueno, lo online. Lo online te permite poder trabajar durante un tiempo en tu casa hasta que vayas trabajando la parte psicológica de que, oye, el gimnasio es un sitio para ir, tienes que buscar el gimnasio donde te encuentres cómodo, las horas donde te encuentres cómodo y el grupo con el que te encuentres cómodo. ¿Vale? Se pega unos golpes en el pecho que yo digo, pues que no necesitas bajar hasta ahí, no te vas a hacer daño. Pero bueno, yo es que ya sabéis que esto es defecto mío profesional, ¿vale? El banco tendría que estar un poquito más metido para que no fuera no llevara los hombros sobre todo para allá o ayudarle a dejar la barra. Vale, esto lo voy a pasar un poquito por encima, ¿vale? Porque van a hablar de trabajo, bueno, y es importante, pero bueno, es sobre todo de cómo o sea, de objetivo, ¿no? Fueron los primeros raperos que consiguieron un Grammy con muchísimas horas de trabajo, ¿no? Bueno, pero esto lo vamos a pasar un poquito porque a lo mejor no están... Semana 3, momento de pesarse. De nuevo, otra vez. Venga. Va bajando. Esto es un gran resultado. Como ha bajado 1 kilo, es un gran resultado. Eso me sirve. Es lo que ya empieza a sentirse un poco más tranquilo. A partir de la tercera semana, ha pasado 3 semanas con mucho estrés porque no bajaba, pero ya empieza a bajar, ¿no? Ahí, el otro día, y ya está hablando aquí del tema de los carbohidratos, ¿vale? Y no consigue terminar el entrenamiento porque por fatiga o por lo que sea, está cansado, ¿vale? Intenta ver qué comer, cuándo comer, y hay una parte ahí súper curiosa. Yo os recomiendo que veáis también el vídeo que tenemos, el podcast con Robin Rica, ¿vale? Donde hablamos de la ortorexia. Y no significa que la persona que tenga ese problema, ¿no? Pero sí que hay un riesgo muchas veces cuando en los antes y los después y en los programas de pérdida de peso, que la persona se obsesione por cuándo comer, cómo comer, qué comer, controla todo, tiene miedo a los carbohidratos, se obsesiona con el tema de la proteína y por otro lado con el ejercicio, compensa con el ejercicio. ¿Qué significa esto? Que la nutrición secuestra el ejercicio. Esto yo muchas veces lo escuché una vez a una compañera y me gustó mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas el ejercicio para compensar algo que has hecho de la nutrición, el ejercicio pierde el foco por el que lo estabas haciendo y se basa en algo que has hecho mal, que te hace sentir mal, intentas compensarlo con algo que crees que es bueno y sin embargo lo estás utilizando el ejercicio de mala manera porque no estás focalizando en lo que realmente el beneficio que te puede aportar, ¿no? Entonces lo secuestra de alguna manera. Intentan quemar el máximo de grasas y desarrollar masa muscular. Y esto es interesante porque es la teoría que nos están diciendo, pero también hay un componente psicológico, un componente de adherencia, un componente de cómo te encuentras de energía, cómo lo estás disfrutando. Porque yo lo que veo
de momento en estos 2 capítulos es que no hay disfrute, es decir, es disciplina. Es decir, tengo que hacerlo, estoy haciendo un vídeo, están bien, me van a ver millones de personas, yo tengo que conseguirlo, pero no voy a disfrutarlo. Y además tengo un tiempo que me va a meter una presión y además tengo una obsesión con el peso corporal. Y aparecen la tragedia, el miedo, el malestar, la vergüenza, etcétera, ¿vale? Y fijaros que realmente es como un equilibrio que hay que ir teniendo de tu día a día. Ahora, por ejemplo, como esto es una serie, lo que van a hacer es subir el Burj Khalifa, ¿vale? Entonces, que son 160 pisos, ¿de acuerdo? Que tiene que ser esto súper cansado, ¿vale? Para hacer. No, tampoco es que tenga un objetivo. Esto es un entrenamiento básicamente de fuerza-resistencia, ¿vale? Porque la fuerza que tienes en las piernas y sobre todo la resistencia cardiorrespiratoria que vayas a tener y la energía que tengas. Si tienes baja energía, no lo consigues, ¿vale? Y luego también el tiempo. No hay que ir corriendo, puedes ir andando tranquilamente, se pararán, etcétera, etcétera, ¿vale? Y volvemos otra vez, no me digan que hay cosas que no puedo hacer. Bueno, ya están cansados, claro, lógicamente, pues es un reto que no sé qué objetivo, a lo mejor es un objetivo más de motivación, ¿vale? Pero, o de fuerza realmente, pero bueno, se podría hacer de otra manera, ¿no? Y fijaros que cuando llegan ya ahí, dice, yo me di cuenta de que no habíamos subido a la cima. Es decir, él decía, ostras, yo no he llegado a esto. Y como es muy perfeccionista, lo que dicen, "Ah, déjate de rollos y yo quiero subir hasta arriba, ¿vale? Porque además esto es lo que va a motivarme. Fijaros que esto se vende mucho, ¿no? La motivación del máximo y no te das cuenta que a lo mejor, pues yo siempre digo, ¿por qué no utilizar la ley de Pareto del 20-80 pero para la salud? Que con el 20% de las cosas que hagamos consigamos el 80% de la salud que buscamos, ¿no? Esto es una buena frase para poner por Twitter y por las estas, pero creo que es súper interesante, ¿no? Es decir, que seamos eficientes, no hace falta llegar al 100%, ¿vale? A lo mejor un 70% nos vale, a lo mejor un 60% nos puede valer. Intentar, aunque yo os digo, no soy mediocres con la salud, pero es que a lo mejor no hace falta llegar al 10 o hay gente que no es capaz de llegar al 10 porque va a tener más ansiedad, por ello, pues vamos a empezar por el 40, vamos a empezar por el 50, no hace falta conseguir siempre el máximo resultado, ¿de acuerdo? Y bueno, la psicóloga habla un poquito de este aspecto de tener que conseguirlo 100%, llegar al éxito, porque es una presión también importante, ¿no? Bueno, aquí suben, ¿vale? Y entonces ya llega y este es el momento cumbre, ¿no? Donde la persona ha llegado a ese éxito. No haría falta tampoco esto ha subido ya 160 pisos, ¿no? Eso, joder, puede ser muy interesante. Puedes hacerlo en otro momento. Posiblemente que llegues está guay, ¿no? Y esto es una visión que a lo mejor tiene la gente. Pues tienes una visión, pues a lo mejor pues muy bajita al decir, pues yo también subiría. Y a mí me pasa porque tengo una mentalidad competitiva que me ha dado el deporte, ¿no? Es decir, pues tengo que ser competitivo, tengo que ganar, pero también te das cuenta que pierdes un poco el foco del propio disfrute, ¿no? Y en eso hay que ser pues un poco reflexivos en ese sentido. ¿Qué tal de momento? ¿Cómo vais? Los que lo estáis escuchando, si escribís, aquí Jaime Pedrozo me dice que le está gustando, pues genial, oye, me alegro muchísimo y un saludo. Y bueno, aquí, a ver, yo creo que ya termina este y volvemos a ver. En el próximo episodio, bueno, pues ya empiezan a hacer carrera en un centro deportivo con una pista de atletismo, entrenamiento aeróbico, ¿vale? Y empiezan a hablar de la película de Yo Robot, siguen entrenando, empieza a haber problemas con los capítulos, ¿vale? Temas de adrenalina. Esto es importante. Will siempre hace cientos de cosas al mismo tiempo, ¿vale? Esto también es una parte que muchas veces, si nos paramos a reflexionar, nos enseñan y nos educan a que tenemos que tener muchas actividades porque si no, como que no aprovechamos el tiempo. Y aburrirse es como algo que no está permitido, ¿no? Entonces esto también hay que hacer una reflexión, es decir, hay que tener tiempo incluso para pensar en proyectos, para pensar en nosotros mismos, para saber qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es lo que muchas veces no conseguimos en este día a día que nos van teniendo, ¿vale? Eso es importante que también lo tengamos en cuenta. Y bueno, ya pues siguen haciendo actividades
actividades, hay problemas, se acabó, ¿no? Y aquí se para, ¿vale? Bueno, y pues este ha sido el segundo capítulo. Joder, la verdad es que se me ha pasado rápido. Y los siguientes capítulos son súper interesantes, ¿vale? Porque se van a ver muchas cosas. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues el primer capítulo hemos visto cómo se siente cuando con esa obsesión por el peso y cuando no consigue el objetivo que era bajar, sino que sube. Fracaso, tragedia, miedo, vergüenza y demás. En este segundo episodio vemos que tiene pues una infancia con una gran disciplina, que es la que le hace conseguir esas cosas, esa motivación por conseguir siempre lo que se propone, que por otro lado sigue utilizando intentar ser divertido para intentar evitar esos momentos de tensión, que se sigue focalizando en el peso y que tiene baja energía, es decir, que se siente cansado, que ha tenido que dejar varios entrenamientos, que está entrenando muy fuerte, que se está haciendo hincapié ahora en la alimentación porque parece como que no conseguía en la primera semana, por lo tanto, señales de alarma, no le doy el tiempo, pero ya tengo que buscar cosas que voy a bajar. Y por otro lado, antes de comenzar el programa, como pesaba ya un poco más de lo que él se esperaba, tiene que bajar, hace algo que ha hecho anteriormente que le ha sentido, pero no se lo cuenta a nadie, porque en el primer episodio no quiere estar por encima de 100 kilos, ¿vale? Que lo está. Entonces, bueno, pues eso también está diciendo mucho de, oye, no puedo fallar, no quiero mostrar esto a la gente, me preocupa demasiado el peso, puedo hacer algo que no sea bueno para mi salud, pero que tengo que mostrar a los demás que estoy en ese peso porque el peso es lo importante. Y en este mensaje que yo os estoy dando es que de verdad que el peso no es tan importante, que lo mejor es la condición física, cómo muscularmente se encuentre, cómo a nivel cardiorrespiratorio se encuentre, cómo son los pensamientos a nivel de rumiación, cómo se está hablando, qué tipo de lenguaje estás utilizando, venga, los microéxitos, venga, lo he conseguido, esta semana he entrenado 4 días, mentalidad ganadora. Una mentalidad ganadora. Si tú no te obsesionas con el peso, pero tienes una mentalidad ganadora de hoy esta semana lo he cumplido casi al 100%, pues no, esto lo he hecho al 7, pero sé que lo puedo hacer de esta manera, pues hoy he tenido pues a lo mejor un pequeño fracaso porque no me encontraba bien y he tenido que reducir el entrenamiento de 40 minutos a 30, pero por lo menos he entrenado 30 minutos, he intentado hacerlo lo mejor que he podido, lo he disfrutado, hoy me encuentro contento porque lo he terminado, ¿no? Porque aunque he hecho 30 minutos, he ido, ¿no? Y es importante también porque considero que es importante para mí. Entonces, esos propios lenguajes son muy importantes que los tengamos porque son los que van a enseñarte y a mantener el peso y a equilibrar todo ese aprendizaje en salud, ¿vale? Entonces, creo que son los que tenemos que mandar mucho más. Así que, a ver, que veo que habéis escrito. Muchísimas gracias por esto. Nosotros ya hemos terminado. Voy a ver. Me dicen por aquí, Zul Solar 2, me dice, súper interesante tu punto de vista porque uno no tiende a pensar que Will Smith tiene los mejores profesionales y que está bien aconsejado, pero vemos que también a esos niveles se puede fallar, por supuesto. Es decir, y de verdad que yo no digo que, o sea, yo no digo que mis conocidos o mi entorno o incluso yo mismo seamos los mejores. Yo sé que intento estudiar mucho, que intento tener mucha empatía con la gente, que he visto gente y les entiendo perfectamente que hay mucho estigma relacionado con la obesidad, que lo estamos viendo, el miedo que hay al propio peso corporal por una sociedad en la que vivimos, las prisas también, es decir, que eso es importante que lo entendamos para tener una visión diferente. Que yo siempre digo que independientemente del peso corporal, tú puedes mejorar tu condición física y eso hace que mejore tu salud. Y eso es importante mandarlo también, o por lo menos que la gente lo sepa, ¿vale? Y luego por aquí me dices que para colmo lo ven millones de personas y se continúa transmitiendo la información que no es totalmente correcta. Claro, porque también es como el tema de la motivación, el si quieres puedes, yo lo he hecho ya, pero es que tú te has ido a Dubái, solo estás entrenando, solo estás escribiendo y también hay una presión que no se conoce, ¿vale? Es decir, a mí este tipo de vídeos me gusta mucho porque detrás de esa imagen de irreal que existe sobre la figura, que nosotros alabamos, también hay como un pequeño disfraz y detrás de eso hay otras cosas que son muy interesantes
interesantes evaluar, sobre todo, por ejemplo, qué infancia ha tenido. En otros episodios vamos a ver qué es lo que le ha pasado en la infancia, pero aquí ya vemos que ha tenido una educación muy militar, muy disciplinada, que posiblemente le ha marcado para que consiga objetivos. A lo mejor ahora son buenos, pero vamos a ver en otros episodios qué es lo que ha podido ocurrir también. Entonces, ¿cómo le ha influido eso? Y eso, cuando tú eres adulto, muchas veces como no reflexionas sobre ello, no te das cuenta, pero ese trauma que tú has tenido y que tú lo utilizas como buscas una solución para eliminarlo, te puede estar dañando. Esto ocurre mucho en los TCAs, ¿no? Esto, por ejemplo, igual, si queréis ver el podcast con Mara o con Lorena, lo podéis hablar. Un trauma a lo mejor que puedes tener a los 8 o 9 años porque el médico te dice que estás gordo o gorda y que tienes que perder peso con 8 años y que no tiene ningún tipo de tacto, que por suerte eso yo creo que está cambiando, te puede influir porque te ponen unas dietas muy restrictivas, en el colegio se ríen de ti. Entonces tú dices, tú asocias el problema de, oye, yo estoy gordo, tengo que bajar de peso a cualquier costa, entonces con cualquier medio, entonces hago una dieta muy restrictiva, pero esa dieta muy restrictiva te está dañando. Entonces cuando encima lo vas haciendo de manera continuada, cuando llegas de persona adulta, has pasado por varios procesos que te han estado dañando y luego cuesta mucho más si tú tienes unas creencias aprendidas que hay que eliminar. Entonces cuesta mucho, es un proceso que cuesta mucho, entonces requiere tiempo. Y eso es lo que mucha gente no llega a entender y que a mí me gustaría que con estos vídeos se diera cuenta, ¿vale? Jaime me dice que es muy difícil cambiar el foco del peso por otras variables, como por ejemplo, sí, es muy complicado, pero ahora tenemos canales de difusión que son más interesantes y tenemos profesionales que ya están cambiando el mensaje. De hecho, fíjate, Jaime, que el propio médico está empezando a entender, y te lo digo por experiencia propia, que llevo unos meses yendo a dar charlas a congresos médicos donde explico la importancia que tiene el sistema muscular como un órgano endocrino en la salud de las personas, en este caso con obesidad o con diabetes, ¿no? Y ellos empiezan a entender que la contracción muscular es la única que genera los beneficios en la salud que no puede generar otra cosa. El fármaco se potencia en la ansiedad, en el apetito, pero no hay nada que diga te va a mejorar la fuerza, la función muscular. Eso solo lo hace el entrenamiento. Entonces, evaluar eso es importante, que el médico lo entienda para que prescriba el ejercicio también es importante. Y bueno, en eso estamos, pues aportando nuestro pequeño granito de arena a nivel pues un poquito más técnico y luego pues en este tipo de canales pues estoy con todos vosotros, intento ser sencillo, a veces me cuesta porque me voy a lo técnico, entonces no sé si me expreso con claridad o no, pero bueno, yo el feedback que estoy teniendo es bastante bueno y entonces bueno, pues seguimos con ello. Y entonces yo lo único que te digo, Jaime, es que si tú eres profesional, pues que intentes cambiar ese foco a la gente poco a poco. No somos superhéroes, no podemos cambiar algo que lleva años. Es decir, lo único que va a haber gente que está tan cansada de poner el foco en el peso que lo que va a buscar es otro tipo de profesionales. Y ahí yo creo que tenemos que tener la posibilidad y la gente tiene que tener la posibilidad de encontrar otro profesional que te diga, mira, yo no te puedo asegurar que vayamos a perder peso, pero sé que vas a mejorar tu salud. Es decir, vamos a trabajar para ello este tiempo determinado y vamos a ir evaluando otras cosas que antes no habías evaluado. Ahora, tú tienes que tener la capacidad de eliminar o olvidar esas creencias que tenías que son muy limitantes y a partir de ahí adquirir unas nuevas, reaprender otra cosa, es decir, eliminar ese aprendizaje que hemos tenido, que hay muchos mitos, intentar eliminarlo y adquirir un nuevo conocimiento, educación en salud. Y eso es lo que intentamos también en nuestros programas de salud, ¿no? Objetivo mejorar tu salud, por eso como OMS, ¿no? De Obesity Management School, pues cogemos la O, la M y la S y es el objetivo mejorar tu salud, que es olvida tus creencias limitantes, mejora tu condición física, sé saludable, ¿no? Ese es un poco el eslogan que nos gustaría que la gente entendiese, ¿no? Y nos dice por aquí, sí, cada persona tiene un contexto que tal vez no conozcamos. Zul Solar 2, pues te digo que el contexto es fundamental. Es decir, fíjate que cuando, por ejemplo, una persona que tiene familiares, amigos, que son sedentarios, que le gusta mucho a lo mejor reunirse para comer, que no le ven la importancia al exceso de peso,
lo que van a hacer es que va a ser más difícil, porque cuando tú te pongas a hacer un programa en la que quieres mejorar pues tu composición corporal o simplemente quieres mejorar tu condición física, no lo van a entender. Y entonces va a haber una presión ya social. Hay gente que el contexto, por ejemplo, fijaros que yo siempre una de las cosas que digo, que yo también intento hacer, porque me cuesta a veces, es no juzgar el aspecto físico y sobre todo no comentar de primeras, ah, pues mira qué bien estás, qué delgadito estás, o oye, te estás quedando hecho un pincel, o por ejemplo, hay gente que ya el filtro lo rompe y, joder, te estás cogiendo peso, estás más gordete. Entonces, fíjate que yo, esto también me cambió mucho porque imagínate, cuando hay gente que está haciendo, que ha pasado por un periodo de cáncer y ha pasado por un eh, por un protocolo de inmunoterapia, ¿vale? Y lo que están viendo es que están cogiendo, como efecto secundario, están cogiendo mucho peso. Entonces, fíjate que debido a una enfermedad y un tratamiento que tú estás tomando para intentar evitar o protegerte de esa propia enfermedad o trabajar para intentar minimizar los riesgos de esa enfermedad, tú estás cogiendo peso. Pero encima, aquí socialmente te están castigando. O tú has tenido un proceso de mucho estrés y estás comiendo, pero nadie te pregunta, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Has tenido una mala época? Jo, pues venga, ¿quieres hablar de ello? ¿Quieres contarme? En vez de simplemente por el aspecto físico, y eso yo creo que es una parte de educación, de respeto, que yo considero que también lo he hecho, ¿eh? Es decir, que no me voy a tirar flores, pero como profesional también tengo que aprender. Entonces, elimina esa parte de juzgar a la gente por su aspecto físico y sobre todo céntrate más en el interés de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, elimina cualquier comentario sobre el aspecto físico. Eso creo que es una parte súper importante de que tenemos que cambiar. Y Jaime me dice aquí que es entrenador y estoy proponiendo eso desde que lo aprendí. Pues Jaime, te doy la enhorabuena porque considero que eso es un gran avance como profesión y dice mucho de ti, ¿vale? Dice mucho de ti como profesional. Porque mira, yo sé que los antes y los después venden mucho. Yo sé que eso es lo que vende. Está comprobado a nivel incluso estudiado, ¿vale? Los antes y los después, que alguien se muestre con esos beneficios y ese cuerpo. Pero creo que, sigo diciendo, creo que hay un cambio de tendencia. Creo que la gente está empezando a entender que la salud es algo más que el perder peso, que hay gente con un peso normal que también está con problemas de salud, que hay gente que está muy delgada que está con problemas de salud y que bueno, pues que existe un sesgo muy grande en personas con un exceso de peso que lo pasan mal y que en esta sociedad muchas veces son muy castigadas y muy dañadas. Entonces, bueno, eso no significa que no intentemos educar en las preocupaciones que tenemos como profesionales de la debilidad muscular o del exceso de peso corporal. Es decir, que mantenido en el tiempo te puede llevar a situaciones de riesgo, ¿de acuerdo? Y que con la edad pues va a ser mucho más complejo hacerlo y que con el género pues se puede haber cambios que son difícilmente comprendibles y que muchas veces son complejos, sobre todo la etapa de los 40 a los 55, donde está la premenopausia o va a aparecer en algún momento la posmenopausia y va a haber unos cambios ahí que son importantes trabajar y sobre todo los niveles de fuerza que en mujeres están muy bajitos. Entonces, desde aquí te doy la enhorabuena por hacer ese cambio, espero que lo mantengas, espero que te encuentres cómodo con el mensaje que mandas y que creas en ello. Yo creo mucho en ello, ¿no? Yo creo mucho en el mensaje de la salud, de la salud real, porque en estos vídeos habéis visto que hablan de salud, pero de momento lo que nos están explicando es todo relacionado con el peso. Entonces el peso no significa tener menos peso no significa tener más salud, porque estáis viendo ciertos aspectos del crisis, pues de cansancio, de sensación de fatiga, de estrés mental, o sea que ya es físico y mental. Por lo tanto, tu bienestar realmente se está consiguiendo aunque estés bajando de peso. Eso es lo que tendríamos que valorar. Y bueno, pues daros las gracias, espero que os haya gustado mucho. Para mí es un placer estar con todos vosotros, de verdad, y que estéis aquí, que luego lo veáis online, compartirlo con quien queráis, lo subiremos a YouTube por partes, ¿vale? La primera parte que hemos hablado
pues un poquito de la dosis mínima, y por otro lado esta parte del segundo capítulo de Will Smith, que espero que os haya gustado mucho, y que cualquier comentario que queráis dejar pues en la plataforma de YouTube pues lo leeremos y os contestaremos, y será un verdadero placer, sobre todo, leeros. Muchísimas gracias. Una semana más aquí con todos vosotros. Hemos estado una hora y 40 minutos. Vale, pues genial, se ha pasado volando. Para mí se me ha pasado volando. Así que un saludo a todos, que tengáis muy buena semana y nos vemos. Chao.